Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda su amigo, el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es domingo, 30 de noviembre, y la escuela sabática se titula Tipología Bíblica. Leemos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En 1 capítulo 10, versículo 1 al versículo 13 leemos: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5 nos dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 9 versículo 23 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Estos textos bíblicos, apreciados hermanos, se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Estos pasajes bíblicos utilizan el término tipo o antitipo para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. La tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. El tipo o modelo corresponde a su antitipo, que es la realidad representada o ilustrada por aquel, como un molde hueco. El tipo refleja las características de su contenido, el antitipo. Así, el tipo o modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios y sirve para moldear futuras copias o antitipos de ese modelo previo. Es crucial entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar un significado tipológico o algunos textos del Antiguo Testamento. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Observa
cómo aparece David en el Antiguo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en el Nuevo. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? Leemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1, versículo 14 al versículo 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Leemos en el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Isaías capítulo 9, versículo 5 al versículo 6 nos dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo 5 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Leemos en San Juan capítulo 19, versículo 24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Al examinar estos textos bíblicos, apreciados hermanos, descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las Escrituras. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, cuya escritura era el Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento para revelar la verdad presente, especialmente acerca de Jesús y su ministerio. Leemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En los comentarios de la sierva del Señor, Elena G. de White, nos dice: al cumplir toda justicia, Cristo no llevó la justicia a un fin, cumplió todas las exigencias de Dios en arrepentimiento, fe y bautismo. Los pasos en la gracia, en la conversión genuina. En su humanidad,
Cristo colmó la medida de las exigencias de la ley. Fue la cabeza de la humanidad, su sustituto y garante. Los seres humanos, al unir su debilidad a la naturaleza divina de Cristo, pueden llegar a ser participantes de su carácter. Cristo vino para dar un ejemplo de perfecta conformidad con la ley de Dios, tal como se requiere de todos, desde Adán, el primer hombre, hasta la última persona que vive en la tierra. Declaró que su misión no consistía en destruir la ley, sino en cumplirla mediante una perfecta y cabal obediencia. De esa manera la magnificó, engrandeció. Por medio de su vida manifestó su naturaleza espiritual a la vista de los seres celestiales, de los mundos que no han caído y de un mundo desobediente, desagradecido e impío. Él cumplió los abarcantes principios de la ley. Vino para demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe viviente con la deidad, puede guardar los mandamientos de Dios. Las ofrendas simbólicas señalaban a Cristo, y cuando se hizo el sacrificio perfecto, las ofrendas por los sacrificios que ya no eran más aceptables para Dios, el tipo se encontró con el antitipo en la muerte del unigénito Hijo de Dios. Vino para poner en claro el carácter inmutable de la ley de Dios, para declarar que la obediencia y la transgresión nunca serán premiadas por Dios con la vida eterna. Vino como hombre a la humanidad, para que ésta pudiera tocar la humanidad. Pero en ningún caso vino para disminuir la obligación de los mortales de ser perfectamente obedientes. No destruyó la validez de las escrituras del Antiguo Testamento. Cumplió lo que había sido predicho por Dios mismo. Vino no para liberar a los seres humanos de los requerimientos de la ley, sino para abrir un camino por medio del cual pudieran obedecer esa ley y enseñar a otros a hacer lo mismo. Cuando Cristo en la cruz exclamó, "Consumado es", el velo del templo se partió en dos. Este velo significa mucho para la nación judía. Estaba hecho de un material muy costoso, de púrpura y oro. Cuando Cristo exhaló su último aliento, habían testigos en el templo que vieron cómo el fuerte y resistente material era rasgado de arriba abajo por manos invisibles. Ese acto significaba para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado, que un camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída, que todos los sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo de Dios. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que figuraba. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado un camino nuevo y viviente. Ya no se necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la venida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. No cabe duda, apreciados hermanos, que la tipología bíblica es extraordinaria al enseñarnos cómo ya había sido escrito la vida del Mesías, cómo es que los símbolos, cómo es
que la tipología al final declaraba el cumplimiento del ministerio del Mesías. No debemos olvidar que las cosas escritas en el pasado han tenido su cumplimiento y creemos y confiamos plenamente que todo lo que el Señor ha enseñado en su palabra, al final llevará el propósito de la salvación. Confiemos por tal motivo en la tipología bíblica y recordemos que Jesucristo nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado intercesor, Él es el cumplimiento en la tipología bíblica. Que Dios te bendiga grandemente en este nuevo día y recuerda siempre, consagra tu vida, pon tu vida en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos el perdón, Señor, de nuestros pecados y ayúdanos a vivir confiadamente en ti, recordando siempre, Padre eterno, que tus planes son perfectos y que en la tipología bíblica todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento lleva el propósito, Padre eterno, de encontrarse el tipo y el antitipo y así poder ver el cumplimiento en la vida de Cristo Jesús, ver el cumplimiento en la salvación. Por tal motivo, Padre eterno, permítenos confiar plenamente en ti y en tu palabra. Danos fe y ayúdanos a vivir con ese entusiasmo, con ese gozo de ser llamados hijos tuyos. Bendice, Padre eterno, la vida de cada uno de tus hijos. Bendice este hogar y recuérdanos siempre que tú guías nuestras vidas. De forma especial, Padre eterno, pedimos por cada uno de los oyentes, cada uno de los que a través de este audio estudian la escuela sabática. Bendíceles en gran manera, bendice su familia y atrae, Señor, a cada uno de los que ellos anhelan ver en tus caminos. Atráelos, Señor, a tu salvación. Quédate pues con cada uno de tus hijos en este nuevo día y permite que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas, decisiones de vida eterna. Sé tú pues con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, apreciados hermanos, y recuerda siempre, Cristo te ama.